las vastas y olvidadas arenas del desierto, bajo el inclemente sol que abrasaba la piel y la esperanza, un pueblo errante luchaba por encontrar su rumbo. Era la era de Moisés, un tiempo de milagros y desesperación, de liberación y de una búsqueda incesante de la promesa divina. Hacía tiempo que habían dejado atrás la opresión de Egipto, la tierra de la esclavitud, pero la libertad en el desierto se sentía a menudo como una carga más pesada que las cadenas. El pueblo de Israel, una multitud desorganizada de almas cansadas, se sentía desorientado. Sus lamentos se elevaban al cielo como el vapor de la arena caliente. Moisés, el profeta elegido, caminaba entre ellos con el peso de una responsabilidad inmensa sobre sus hombros. Su rostro, surcado por la preocupación y la fatiga, reflejaba la constante lucha entre la fe inquebrantable y la duda que a veces lo asaltaba en la soledad de su tienda. Era el líder de un pueblo que antes. Los detalles eran exhaustivos: los aros de oro para las varas que la transportarían, el velo de lino fino y púrpura para su santuario. Todo hablaba de una perfección inalcanzable para la mente común. La tarea de traducir estas visiones celestiales en una realidad tangible recaería en manos de hombres excepcionales. Dios mismo había nombrado a los elegidos: Bezalel, hijo de Uri, de la tribu de Judá, y a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. No eran simples carpinteros o joyeros. Eran artesanos a quienes Dios había dotado con una sabiduría y habilidad extraordinarias, llenándolos de espíritu divino para idear diseños, trabajar en oro, plata y bronce, cortar piedras preciosas para engastarlas, tallar madera y ejecutar toda clase de artesanía. Sus mentes y manos serían los instrumentos a través de los cuales la voluntad divina tomaría forma física. Pero incluso con la claridad de las instrucciones y la unción de los artesanos, el escepticismo y la incredulidad, esos viejos antagonistas se alzaron nuevamente entre algunas facciones del pueblo. ¿Cómo es posible que hombres, por muy dotados que sean, puedan construir algo tan sagrado, tan perfecto, como lo describe Moisés? Murmuraban algunos, sus voces teñidas de duda. ¿Acaso podemos nosotros, simples mortales, ser dignos de albergar la presencia de Dios en un cofre de madera y oro? ¿No es esto una pretensión, una vana ilusión de poder? Otros temían la magnitud de la empresa, la implacable exigencia de perfección que parecía trascender sus capacidades humanas. La idea de construir un objeto que sería el punto de contacto entre lo divino y lo terrenal generaba tanto asombro como inquietud. El desafío era inmenso. No se trataba solo de seguir un plano, sino de infundir en cada pieza un sentido de reverencia, de santidad. Cada golpe de martillo, cada corte de madera, cada filigrana de oro debía ser ejecutado con una devoción absoluta, como si el propio Dios observara cada movimiento. La construcción del arca no era meramente un proyecto arquitectónico. Era un acto de fe colectivo, una prueba de la obediencia y la dedicación del pueblo. Moisés, con paciencia incansable, tuvo que reafirmar la promesa, recordarles la fuente de las instrucciones y la sabiduría con la que Bezalel y Aholiab habían sido bendecidos. Les explicó que no era la habilidad humana en sí misma, sino la gracia divina obrando a través de ellos, lo que haría posible la construcción. El campamento se transformó. Lo que antes era un lugar de lamentos, ahora bullía con una actividad diferente, aunque no exenta de tensiones. El aire se llenó con el sonido de herramientas, el brillo del oro bajo el sol y el murmullo de las discusiones sobre la santidad de la obra. ¿Podrían estos hombres mortales, con todas sus imperfecciones y dudas, construir un objeto digno de la presencia de un Dios tan majestuoso? La pregunta resonaba, no solo en las mentes de los escépticos, sino también en los corazones de aquellos que se entregaban a la tarea con fervor.
La respuesta no se encontraría en la teoría, sino en el sacrificio y la devoción que pronto se manifestarían en cada fibra de su ser, en cada ofrenda que harían para que el arca sagrada se levantara en medio de ellos. El llamado a la construcción del Arca de la Alianza no fue solo una orden, sino una invitación a la participación, a la entrega total. Moisés, con la autoridad que le confería su comunión con Dios, comunicó al pueblo la necesidad de ofrendas. No se trataba de un impuesto, sino de un acto voluntario de generosidad que reflejaría la sinceridad de su fe. Y así, el campamento se transformó en un hervidero de actividad aún mayor, pero esta vez, impulsada por una devoción sin precedentes. El pueblo de Israel, a pesar de sus quejas pasadas y su tendencia a la incredulidad, respondió con una efusión de sacrificio personal que sorprendió incluso a los más cínicos. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, acudieron con sus posesiones más preciadas, aquellas que habían logrado rescatar de Egipto, o que habían adquirido durante su errante viaje por el desierto. El oro, que antes era adorno personal, ahora se despojaba de su vanidad para convertirse en parte de lo sagrado. Las joyas, los pendientes, los brazaletes, los anillos, todo lo que brillaba y tenía valor, era entregado con una solemnidad que rayaba en el misticismo. Las telas finas, los hilos de lino azul, púrpura y carmesí, que adornaban sus tiendas o sus vestimentas festivas, fueron descosidos y ofrecidos con manos temblorosas, pero decididas. No era solo la riqueza material lo que entregaban, sino una parte de sí mismos, un fragmento de su historia y de su amaba por una señal tangible, una prueba irrefutable de que Dios no los había abandonado en aquella tierra desolada. La incredulidad y el escepticismo eran como una plaga silenciosa que corroía la moral de las tribus, susurrando preguntas amargas sobre la utilidad de su éxodo. ¿De qué servía ser libres si la libertad solo traía más sufrimiento y la ausencia de una presencia divina clara? La queja era constante. Hemos dejado la tierra de la abundancia para morir de sed y hambre aquí. Identidad. Se vieron escenas conmovedoras de devoción inquebrantable. Una anciana, con los ojos nublados por las lágrimas, entregó la única moneda de oro que poseía, reliquia de una vida pasada en Egipto, con la certeza de que su valor ahora trascendía lo terrenal. Un joven guerrero, fornido y orgulloso, se despojó de un broche de oro que había sido herencia familiar, su rostro endurecido por la batalla, ahora suavizado por la humildad. Las mujeres, con sus manos hábiles, tejían y bordaban con una precisión que superaba cualquier encargo mundano, sabiendo que cada puntada era una oración, un acto de amor hacia el Dios que los había liberado. El aire se llenó, no solo con el sonido de las herramientas de los artesanos, sino con el murmullo de las oraciones silenciosas y el suspiro de la entrega. Sin embargo, a pesar de esta ola de generosidad, los viejos conflictos internos no tardaron en asomarse. Algunas tribus, históricamente más prósperas o con un sentido más acentuado de su propia importancia, comenzaron a murmurar sobre la cantidad y la calidad de las ofrendas de otras. ¿Por qué la tribu de Rubén no ha entregado tanto oro como la nuestra? Se escuchaba en voz baja en un rincón. ¿Acaso la ofrenda de la tribu de Simeón es realmente digna de la majestad de Dios? ¿O es solo un gesto vacío? Se cuestionaba en otro. La envidia y la competencia, demonios ancestrales del corazón humano, amenazaban con empañar la pureza de la ofrenda. Moisés, siempre vigilante, percibió la sutil pero peligrosa fractura que comenzaba a formarse. Intervino con la sabiduría que le caracterizaba, reuniendo a los líderes de las tribus y recordándoles que el valor de la ofrenda no residía en su cantidad o en el brillo de su metal, sino en la sinceridad del corazón que la entregaba. Les habló de la unidad, de cómo el arca no sería el símbolo de una tribu en particular, sino de todo Israel, de un pacto que los abarcaba a todos por igual,
con palabras firmes y un espíritu inquebrantable, logró disipar las sombras de la discordia, uniendo al pueblo en un propósito común, recordándoles que ante Dios todos eran iguales en su devoción. Mientras tanto, Bezalel y Aholiab, junto con su equipo de artesanos, trabajaban incansablemente. Bajo la atenta mirada de Moisés, y guiados por la visión divina que Dios les había concedido, sus manos se movían con una precisión casi milagrosa. La madera de acacia era cortada y pulida, el oro fundido y martillado hasta alcanzar la pureza y el grosor deseados. Cada pieza era examinada con meticulosidad, cada detalle ejecutado con una reverencia que transformaba el trabajo manual en un acto de culto. Las instrucciones divinas se desplegaban ante sus ojos con una claridad asombrosa, y ellos, con una humildad profunda, se convertían en los instrumentos de una obra mayor. No había descanso, solo un deseo ardiente de ver completado el arca, de presenciar la manifestación física de la presencia de Dios entre ellos. El campamento entero se convirtió en un taller sagrado, un testimonio de la fe y la perseverancia. El aire vibraba con la energía de la creación y la anticipación. La pregunta persistía, suspendida en el ambiente del desierto, pero ahora con un matiz diferente, cargado de esperanza y sacrificio. ¿Sería suficiente el esfuerzo humano, esta amalgama de devoción, trabajo y ofrenda, para satisfacer la voluntad de un Dios tan majestuoso y santo? La respuesta, creían, se revelaría en la misma gloria que el arca prometía traer. Con el armazón del arca tomando forma y los materiales preciosos pulidos hasta un brillo celestial, la atención se centró en uno de los elementos más enigmáticos y sagrados: los querubines. La orden divina había sido específica. 2 querubines de oro puro, labrados a martillo, con sus alas extendidas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio, y sus rostros mirándose el uno al otro. Su función no era meramente decorativa. Eran guardianes, protectores del trono divino, las figuras celestiales que flanquearían la presencia de Dios cuando éste se manifestara entre ellos. Bezalel y Aholiab, con las manos guiadas por una inspiración que trascendía la habilidad humana, asumieron la tarea con una reverencia abrumadora. Cada golpe de martillo en el oro era una plegaria. Cada curva modelada en la lámina metálica, un acto de fe. Sus mentes intentaban concebir la majestad de estas criaturas celestiales, basándose en la visión que Moisés les había transmitido del monte Sinaí. No eran simples estatuas, sino representaciones de seres que habitaban los reinos celestiales, mensajeros y custodios de la santidad divina. La intriga y el temor que inspiraban estas figuras eran palpables. El oro, maleable y dúctil en sus manos, se transformaba bajo su maestría en formas que sugerían fuerza. ¿Dónde está vuestro Dios, Moisés? ¿Nos ha olvidado? Estas palabras resonaban en los valles y las montañas, haciendo eco en el corazón de Moisés. Él mismo, a pesar de su conexión única con lo divino, sentía la necesidad de algo más, algo que pudiera ver, tocar, algo que unificara a su pueblo bajo una misma fe, disipando las sombras de la duda. Y entonces, en el majestuoso y temible monte Sinaí, entre truenos y relámpagos, gracia y un poder incomprensible. Sus alas, finamente trabajadas, parecían a punto de alzarse en vuelo, y sus rostros, aunque sin rasgos definidos, emanaban una sabiduría ancestral y una vigilancia eterna. A medida que los querubines tomaban su forma final, los rumores y leyendas comenzaron a circular por el campamento. Se hablaba de que estos seres alados poseían una vida propia, que sus ojos dorados veían más allá de lo terrenal, y que su mera presencia podía invocar tanto bendición como juicio. Los niños susurraban historias de cómo los querubines se moverían para proteger el arca de cualquier profanación. Y los ancianos recordaban antiguas narraciones sobre guardianes celestiales que castigaban la irreverencia con mano férrea. La gente se acercaba al taller con una mezcla de curiosidad y un miedo reverencial.
observando desde la distancia el trabajo de los artesanos, maravillados por la belleza y el misterio que emanaban de las figuras doradas. Moisés, consciente de la creciente fascinación y el misticismo en torno a los querubines, sintió la necesidad de advertir al pueblo. No quería que la admiración se convirtiera en idolatría, ni que el temor se transformara en superstición. Reunió a los líderes y les habló con gravedad sobre la santidad del arca y el peligro de la irreverencia. Les explicó que los querubines eran símbolos, recordatorios de la majestad de Dios y de su presencia en el propiciatorio, pero que no eran deidades en sí mismos. El arca es santa, y todo lo que la compone es santo, declaró Moisés con voz firme, pero su santidad proviene de aquel que ordena su construcción, no de la materia misma. Acérquense con reverencia, pero nunca con desprecio, ni con la vana idea de que pueden manipular su poder. La irreverencia tendrá consecuencias terribles, pues este objeto es el punto de contacto entre lo divino y lo humano, y exige el más absoluto respeto. La advertencia de Moisés caló hondo. El ambiente cambió, pasando de una curiosidad casi morbosa a una profunda solemnidad. Los querubines, una vez terminados y colocados sobre el propiciatorio, se convirtieron en el foco de una atención aún mayor, pero ahora teñida de un respeto casi palpable. Su presencia dorada, con las alas extendidas en un gesto protector, se alzaba sobre el arca, un recordatorio constante de la vigilancia divina y la inmensidad de lo sagrado. La pregunta flotaba en el aire del desierto, silenciosa pero persistente, mientras el sol reflejaba destellos dorados en las figuras aladas. ¿Qué secretos guardaban estos seres alados en su mirada dorada? ¿Qué verdades cósmicas susurraban sus alas extendidas sobre el lugar donde Dios prometió encontrarse con su pueblo? La respuesta, se intuía, estaba más allá de la comprensión humana, esperando ser revelada solo a aquellos con un corazón puro y una fe inquebrantable. En el momento en que el arca de la alianza estuviera completa y la presencia divina descendiera para morar entre ellos. La intriga y el temor que inspiraban los querubines, sumados a la advertencia de Moisés sobre la irreverencia, habían preparado el escenario para el momento más crucial en la construcción del arca de la alianza. No era el oro brillante ni la madera de acacia lo que la hacía verdaderamente sagrada, sino lo que guardaría en su interior, el corazón mismo del pacto entre Dios y su pueblo. Con una solemnidad que impregnaba cada grano de arena del desierto, llegó el momento de la inserción de los objetos más preciados, aquellos que testificarían para siempre la relación entre lo divino y lo humano. El campamento guardó silencio. Todos sabían la importancia de este acto final. Moisés, con manos temblorosas pero firmes, se acercó al arca ya casi terminada. Bezalel y Aholiab, con el rostro marcado por el cansancio y la devoción, se hicieron a un lado, cediéndole el honor de esta última y definitiva tarea. El aire, antes vibrante de rumores y el martilleo de los artesanos, ahora estaba cargado de una expectativa casi insoportable, como si la respiración del desierto se hubiera suspendido en anticipación. El primer objeto que Moisés introdujo fueron las tablas de la ley, las mismas que Dios había grabado con su propio dedo en la cima del Sinaí. No eran meros pergaminos o inscripciones, eran la voz de Dios hecha piedra, los 10 mandamientos que regirían la vida del pueblo de Israel. Al colocarlas cuidadosamente dentro del cofre de oro, cada mandamiento parecía resonar en el silencio, un recordatorio eterno de la justicia y la misericordia divinas. Las tablas no solo eran un testamento de la alianza, sino también un espejo de la conciencia, un faro moral en la oscuridad del desierto. Su presencia en el arca sellaba la promesa de obediencia del pueblo y el compromiso de protección de Dios. La voz de Dios descendió. No fue solo una voz, sino una revelación, la promesa de un pacto eterno entre Él y su pueblo. Pero esta vez,
La promesa vendría acompañada de algo físico, una manifestación palpable de su presencia. Dios no solo hablaría, sino que habitaría entre ellos de una manera que ningún otro pueblo había experimentado antes. Les daría un objeto sagrado, un santuario portátil, una morada para su gloria que los acompañaría. Luego, con igual reverencia, Moisés depositó la vara de Aarón que había florecido. Este objeto, aparentemente simple, era un símbolo poderoso de la autoridad sacerdotal, divinamente elegida, y de la vida que brota incluso de lo inerte. Había sido testigo de milagros, de disputas resueltas por la mano de Dios. Su presencia en el arca no solo validaba el sacerdocio de Aarón, sino que también recordaba al pueblo que la autoridad venía de Dios y que la vida podía surgir de la obediencia. Era un recordatorio tangible de que incluso en los momentos de mayor incredulidad y escepticismo, la mano de Dios podía obrar maravillas. Finalmente, se añadió el maná, el pan milagroso que había alimentado al pueblo de Israel durante su travesía por el desierto. No era una porción cualquiera, sino una muestra preservada de aquel alimento celestial, un recordatorio perpetuo de la providencia divina. El maná en el arca era un testimonio de la fidelidad de Dios para sustentar a su pueblo, incluso en las circunstancias más áridas y desesperadas. Era la promesa de que Él nunca los abandonaría, que siempre proveería para sus necesidades, si tan solo confiaban. Con la inserción de estos tres objetos, el arca de la alianza estaba completa. No era solo un cofre de madera y oro, sino un receptáculo de la historia, la ley y la providencia divina. Una vez cerrado el propiciatorio con los querubines extendiendo sus alas protectoras, una presencia abrumadora pareció emanar del objeto. No era un brillo físico, sino una sensación inefable de santidad, de poder contenido, que se extendía por todo el campamento. El aire se volvió denso, cargado de una energía que era a la vez sobrecogedora y tranquilizadora. Por primera vez, el pueblo de Israel contempló el arca en su esplendor final. No pudieron acercarse, pues su santidad era tal que solo los sacerdotes designados podían hacerlo, y solo bajo estrictas condiciones. Pero desde la distancia, lo vieron. Era la manifestación tangible de la presencia de Dios entre ellos, el centro de su fe, la promesa de su guía. Las dudas y los conflictos internos que habían plagado al pueblo parecían disiparse ante esta visión. La incredulidad y el escepticismo se desvanecieron, reemplazados por un temor reverencial y una fe renovada. Las ofrendas, el trabajo incansable, el sacrificio de los artesanos, todo había valido la pena. El arca, ahora completo, no era un ídolo, sino un símbolo de un pacto vivo, una conexión directa con lo divino. Los querubines, con sus miradas doradas, ya no guardaban secretos incomprensibles, sino que custodiaban la esencia misma de la relación entre Dios e Israel. Una pregunta silenciosa, pero profunda, flotaba en el ambiente, más potente que cualquier susurro. ¿Qué poder residía en estos simples objetos dentro del cofre? ¿Cómo la ley, la autoridad y la providencia, encapsuladas en madera y oro, transformarían el destino de una nación errante? El pueblo, con los ojos fijos en el cofre sagrado, estaba a punto de descubrirlo. El poder del arca, una vez completado y con los objetos sagrados en su interior, no tardó en manifestarse. El pueblo de Israel, que había contemplado su esplendor con asombro y reverencia, pronto experimentaría la fuerza inquebrantable de la presencia divina que residía en su interior. Las primeras manifestaciones fueron tan grandiosas como innegables, grabándose a fuego en la memoria colectiva de la nación. En el inhóspito desierto, donde la supervivencia era una lucha diaria, el arca se convirtió en el faro que guiaba a los israelitas. No era simplemente un objeto que se transportaba, sino una entidad viva que marcaba el camino.
Cuando las columnas de fuego y nube se movían, el arca iba delante, abriendo sendas imposibles, transformando el paisaje con su mera presencia. Las tribus seguían su movimiento con una fe renovada, sabiendo que donde el arca los llevaba, la providencia de Dios los protegería. Una de las primeras y más impactantes demostraciones de su poder ocurrió en el umbral de la tierra prometida, ante la imponente ciudad de Jericó. Las murallas de Jericó, consideradas inexpugnables, se alzaban desafiantes. Pero no fue la fuerza militar lo que las derribó, sino el poder silencioso y majestuoso del arca. Durante 7 días, bajo el sol abrasador y la mirada atónita de los defensores, los sacerdotes rodearon la ciudad llevando el arca. No se escucharon espadas ni flechas, solo el sonido de las trompetas y los pasos rítmicos. Al 7º día, tras un gran clamor, las murallas colapsaron, no por la mano del hombre, sino por la intervención divina en su peregrinaje. La noticia se extendió como un incendio por el campamento. El pueblo de Israel, que momentos antes se había quejado amargamente, ahora contenía la respiración. Un objeto. ¿Qué podría ser? ¿Una estatua imponente? ¿Un altar de oro? La imaginación de cada hombre y mujer volaba, intentando concebir un artefacto capaz de contener la esencia misma de lo divino. Moisés regresó del Sinaí con los ojos encendidos, manifestada a través del arca. Fue una lección inolvidable para Israel y para sus enemigos. El arca era un arma de Dios, y su poder no podía ser resistido. El temor reverencial hacia el arca se solidificó con cada milagro, pero también se afianzó la estricta obediencia a las leyes que la rodeaban. Moisés había advertido sobre la santidad del objeto, y las consecuencias de la irreverencia no tardaron en aparecer. Existían anécdotas, susurradas con miedo en las tiendas, de aquellos que osaron desafiar su santidad. Se contaba cómo Uzá, al intentar evitar que el arca cayera de la carreta durante su transporte, extendió su mano para sujetarla, un gesto bien intencionado pero prohibido. En un instante fue fulminado, cayendo muerto ante el arca. Este evento, aunque trágico, sirvió como un recordatorio brutal y definitivo de que el arca no era un simple artefacto religioso, sino la morada de la presencia divina, y que sólo debía ser tratada con el más absoluto respeto y según las estrictas normas establecidas por Dios. El arca no solo guiaba y protegía, también era un juez implacable. Su presencia en medio del campamento mantenía a raya la incredulidad y el escepticismo, transformando las dudas en una fe inquebrantable. En las batallas, cuando el arca era llevada al frente, se convertía en un estandarte de victoria. Los enemigos, al verla, sentían un pánico inexplicable, una fuerza invisible que mermaba su voluntad de luchar. El arca no prometía la victoria porque Israel fuera más fuerte, sino porque Dios estaba con ellos. Las tribus aprendieron que la obediencia al arca y a las leyes que representaba era la clave de su prosperidad y seguridad. Cuando se desviaban de este camino, las consecuencias eran severas. El arca era el corazón de su nación, el centro de su identidad como pueblo elegido. Su presencia era un consuelo en la adversidad y un recordatorio constante de su pacto con el Todopoderoso. Pero, con todo su poder y santidad, el arca también era un objeto de inmenso peligro para aquellos que no entendían su verdadera naturaleza o que intentaban manipularla para sus propios fines. La historia de Uzá fue solo un presagio. A pesar de todas las advertencias de Moisés, a pesar de las maravillas presenciadas y los castigos ejemplares, la tentación de ver el arca como un amuleto de buena suerte o un arma mágica persistiría. La pregunta que ahora resonaba en los corazones del pueblo, aunque silenciada por el temor reverencial, era: ¿qué destino esperaba a aquellos que osaran profanar el arca? ¿Qué ocurriría si, en algún momento de debilidad o arrogancia,
el pueblo de Israel olvidara las estrictas leyes que regían su manejo, o si cayera en manos de aquellos que no conocían al Dios que residía en ella. El arca había demostrado ser una fuente de bendiciones inimaginables, pero también una fuente de juicio divino para los desobedientes. Su futuro, y el del pueblo de Israel, estaban intrínsecamente ligados a la reverencia y el respeto que le profesaran. Sin embargo, el destino, caprichoso y cruel, a veces tuerce el camino incluso de los objetos más sagrados. La reverencia y el temor que el pueblo de Israel profesaba al Arca de la Alianza no fueron suficientes para protegerla de las vicisitudes de la guerra y la ambición humana. Llegó un tiempo en que la fe decayó, y la confianza en el poder divino se vio opacada por la desesperación. En un momento de debilidad, cuando los filisteos, un pueblo aguerrido y pagano, amenazaban las fronteras de Israel, las tribus decidieron llevar el arca a la batalla, no como un símbolo de la presencia de Dios que guiaría sus pasos, sino como un talismán, un arma mágica que les aseguraría la victoria sin importar su estado espiritual. Fue en la llanura de Ebenezer donde la tragedia se desató. El arca, que había sido fuente de milagros y victorias asombrosas, fue llevada al campo de batalla con la esperanza de que su mera presencia aterrorizaría al enemigo y aseguraría el triunfo. Pero Dios no es un sirviente de las supersticiones humanas, ni su poder puede ser invocado a capricho. La batalla fue una masacre. Los filisteos, lejos de intimidarse, arremetieron con una ferocidad inaudita. Miles de israelitas cayeron, entre ellos los 2 hijos corruptos de Elí, el sumo sacerdote, quienes habían llevado el arca al combate. Y en el culmen de la derrota, el impensable ocurrió. El arca de la alianza, el cofre sagrado que contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná, fue capturada por los filisteos. La noticia de la captura del arca golpeó a Israel como un rayo. El luto y la desesperación se apoderaron del pueblo. Elí, al escuchar la terrible nueva, cayó de su asiento y murió. Roto por la aflicción de ver el símbolo más, su voz firme y resonante, anunciando la voluntad de Dios. No solo les daría leyes para guiarlos, sino también un símbolo, un cofre sagrado que sería el corazón de su nación. La expectación era palpable. Los ancianos se reunieron, los jóvenes escucharon con asombro. Las madres susurraban a sus hijos sobre la promesa de un Dios que no solo los había liberado, sino que ahora deseaba morar entre ellos. Pero la pregunta permanecía, suspendida en el aire caliente sagrado de su fe en manos de los paganos. La esposa de uno de sus hijos, al dar a luz en ese mismo momento, nombró a su hijo Icabod, que significa «la gloria ha sido quitada de Israel», un testimonio desgarrador de la profunda herida infligida al alma de la nación. El arca ya no estaba con ellos, y con ella sentían que la presencia misma de Dios los había abandonado. La incredulidad y el escepticismo, que habían sido silenciados por las maravillas del desierto, resurgieron con una fuerza abrumadora. Pero la historia del arca no terminó con su captura. Los filisteos, en su ignorancia, creyeron haber obtenido un poderoso trofeo. La llevaron a Asdod, una de sus ciudades principales, y la colocaron en el templo de su dios Dagón, a los pies de su ídolo. Sin embargo, el poder del arca no se sometía a deidades falsas. A la mañana siguiente, los sacerdotes filisteos encontraron la estatua de Dagón caída de bruces ante el arca. La restauraron, pero al día siguiente no solo había caído de nuevo, sino que su cabeza y sus manos habían sido cortadas. Era una señal inequívoca. El Dios de Israel no compartiría su gloria con nadie. Las plagas comenzaron a afligir a los filisteos. Tumores y enfermedades inexplicables se extendieron por las ciudades donde el arca era custodiada. El pánico cundió entre ellos. Tras 7 meses de sufrimiento, los líderes filisteos, desesperados, consultaron a sus adivinos y sacerdotes.
La conclusión fue unánime. El arca era la causa de sus males y debía ser devuelta a Israel. No sin antes enviar una ofrenda de expiación, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, símbolos de las plagas que los habían asolado. Así, el arca fue colocada en una carreta nueva, tirada por 2 vacas que nunca habían llevado yugo, y enviada de regreso a territorio israelita. Era una prueba. Si las vacas iban directamente hacia Israel sin desviarse, sería la confirmación de que las plagas venían del Dios de Israel. Y así fue. Las vacas, contra toda lógica, se dirigieron directamente a Bet-Semes, una ciudad israelita, donde el arca fue recibida con júbilo y alivio. Su eventual regreso, sin embargo, no estuvo exento de consecuencias trágicas. La alegría de los habitantes de Bet-Semes se tornó en horror cuando, llevados por la curiosidad o la falta de reverencia, algunos de ellos osaron mirar dentro del arca. El castigo fue inmediato y severo. 70 hombres cayeron muertos. Este evento recordó a Israel, una vez más, que el arca no era un objeto común, sino la morada de la presencia divina, y que su santidad exigía un respeto absoluto. No era un juguete, ni una curiosidad, sino un objeto de poder y peligro, capaz de bendecir o de destruir. El arca se convirtió en un símbolo de poder inigualable, pero también de un peligro latente para aquellos que no entendían su verdadera naturaleza. Su presencia era una bendición, pero su manejo requería una obediencia estricta a las leyes divinas. Después de la tragedia en Bet-Semes, el arca fue llevada a la casa de Abinadab, en Kiriat Jearim, donde permaneció durante 20 años, custodiada por su hijo Eleazar. Allí, en la tranquilidad de un santuario improvisado, el arca esperó el momento en que un líder digno y un pueblo arrepentido pudieran restaurarla a su lugar de honor. La pregunta, persistente y resonante, flotaba en el aire. ¿Podría un objeto tan sagrado, profanado por la ignorancia y la irreverencia, ser recuperado y purificado completamente para volver a ser el corazón palpitante de la fe de Israel? La respuesta a esa pregunta, cargada de anhelo y esperanza, llegó con el reinado de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Tras años de exilio y de ambular, el arca, el cofre sagrado que había sido testigo de milagros y calamidades, finalmente encontró su camino de regreso al centro de la vida de Israel. Fue el rey David, el guerrero, el poeta, el unificador de las tribus, quien comprendió la profunda necesidad de restaurar la presencia divina en el corazón de su nación. Con un fervor que conmovió a todo el pueblo, David se propuso llevar el arca a la recién conquistada ciudad de Jerusalén, la capital que había establecido. La procesión para trasladar el arca desde la casa de Abinadab fue un evento de magnitud sin precedentes, una celebración que desbordaba alegría y reverencia. David, vestido con un efod de lino, danzaba con todas sus fuerzas ante el Señor, mientras miles de israelitas lo seguían, cantando y tocando instrumentos musicales. Era un acto de profunda humildad y devoción, un testimonio de que la gloria de Dios era más importante que cualquier dignidad riente del desierto. ¿Qué objeto sería este, diseñado por la mano divina y capaz de contener la esencia misma de Dios, de ser el puente entre el cielo y la tierra? Antes de que continuemos con esta fascinante historia, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La respuesta a la pregunta que flotaba en el aire del desierto llegó con la voz autoritaria de Moisés. No sería una estatua, ni un altar de oro forjado por manos humanas sin guía divina. Lo que ideal. Sin embargo, incluso en medio de la euforia, la lección de la santidad del arca no había sido olvidada por completo. En un momento de descuido, cuando los bueyes que tiraban del carro tropezaron, un hombre llamado Uza extendió su mano para sujetar el arca, intentando evitar que cayera. Su buena intención, sin embargo, chocó con la ley divina.
Solo los sacerdotes designados podían tocar el arca. El castigo fue instantáneo y letal, un recordatorio sombrío de que la santidad de Dios no podía ser tratada con ligereza, ni siquiera por el más devoto de los servidores. Este trágico incidente llenó a David de temor y reverencia renovada. Comprendió que el arca no era un simple objeto para ser trasladado, sino la manifestación palpable de la presencia de un Dios santo. Decidió que el arca no entraría de inmediato en Jerusalén, sino que se quedaría en la casa de Obed-edom, el geteo, durante 3 meses. Durante ese tiempo, la bendición de Dios se derramó abundantemente sobre la casa de Obed-edom, demostrando que si se respetaban sus leyes, la presencia del arca traía vida y prosperidad. Finalmente, con una comprensión más profunda de la reverencia necesaria, David organizó un segundo traslado. Esta vez, el arca fue llevada en hombros por los levitas, los sacerdotes designados, tal como lo estipulaba la ley mosaica. Con sacrificios y cánticos, el arca de la alianza entró triunfalmente en Jerusalén, donde David había preparado una tienda especial para ella. Por primera vez en mucho tiempo, el corazón palpitante de la fe de Israel residía en su capital, unificando al pueblo bajo un mismo Dios y un mismo rey. Años más tarde, el hijo de David, el rey Salomón, cumpliría el sueño de su padre de construir una morada permanente y gloriosa para el arca. El templo de Jerusalén, una maravilla arquitectónica de cedro, oro y piedras preciosas, se erigió como el centro espiritual del mundo conocido. En el Santo de los Santos, la cámara más interna y sagrada del templo, el Arca de la Alianza encontró su lugar definitivo. Flanqueada por los querubines de oro, bajo el velo que separaba lo sagrado de lo profano, el Arca se convirtió en el punto focal de la fe judía, el lugar donde la presencia de Dios habitaba entre su pueblo. Los sacerdotes solo podían entrar a este lugar una vez al año, en el día de la expiación, para rociar sangre sobre el propiciatorio, la tapa del arca, y así expiar los pecados del pueblo. Era el corazón de su pacto, la promesa visible de una relación eterna. Pero, con el paso de los siglos, el Arca de la Alianza se desvaneció de los registros históricos. Su desaparición es uno de los mayores misterios de la antigüedad. No hay mención clara de su destino después de la destrucción del primer templo por los babilonios en el año 586 a.C. ¿Fue destruida? ¿Robada? ¿Ocultada por sacerdotes fieles para protegerla de la profanación? Las teorías abundan. Algunos creen que fue escondida en túneles debajo del templo, otros que fue llevada a Egipto, o incluso que está en un lugar secreto en Etiopía. A pesar de su ausencia física, el Arca de la Alianza nunca ha dejado de ser un poderoso símbolo. A lo largo de la historia, ha permanecido como el emblema de la presencia inmutable de Dios, un recordatorio de su pacto con la humanidad, de su poder, su santidad y su justicia. La búsqueda del arca continúa en los corazones de creyentes y aventureros por igual, no solo como una reliquia arqueológica, sino como la búsqueda de una conexión más profunda con lo divino. Su historia, desde su concepción en el desierto hasta su enigmática desaparición, es un testimonio de la fe, la devoción y el misterio que envuelven la relación entre Dios y su pueblo, un legado eterno que sigue resonando a través de los siglos. Dios demandaba era algo más íntimo, más específico, un recipiente que simbolizara el pacto, la Arca de la Alianza. Las instrucciones divinas, recibidas por Moisés en la cima del Sinaí, eran de una precisión asombrosa, detallando cada material, cada medida, cada ornamento. No había lugar para la improvisación humana en esta obra celestial. El arca debía ser construida con madera de acacia, un árbol resistente y abundante en el desierto, símbolo de la perdurabilidad en un entorno hostil. Pero esta madera, por sí misma humilde, sería revestida por dentro y por fuera con oro puro, el metal más precioso,
reflejando la gloria y la santidad de aquel a quien representaría. Una cornisa de oro la adornaría, y sobre ella una cubierta, el propiciatorio, también de oro puro, donde dos querubines, con sus alas extendidas, se mirarían uno al otro, sus rostros vueltos hacia el centro, vigilando